Muy bien. Andy de KTVO está saludándonos. ¿Cómo andás, Andy, de San Pablo? También de Santa Cruz, Bolivia. Janine. Bueno, ya tenemos más gente. Bueno, vamos presentándonos, ¿te parece, Nico? ¿Eh? Y vamos arrancando. Bueno. Bueno, hoy estoy en realidad yo de acompañante, vamos a decir. Estoy aquí de panelista colaborador en realidad, pero Nico es quien va a estar liderando el webinar del día de hoy. Yo soy Demian Faleschi, para que quien no me conozca, CEO de Kids Corp. Quien está acá conmigo es Nico Cáceres, es el Head of Market Strategy dentro de la compañía también. Y es un poco hoy nuestro especialista, vamos a decir, quien lidera todo el área de Market Strategy, que es un área crítica en la organización porque es el área que vincula datos, estrategias, soluciones, y principalmente también es el área en el cual forman parte todos nuestros account strategies, que son los que trabajan en el día a día con todas las agencias y con las marcas que trabajamos en toda América Latina. Así que eh, aquí estamos nosotros dos. Como decía Nico, es quien va a estar liderando este webinar, que se titula Cómo construir una estrategia efectiva para conectar con niños y adolescentes. Siéntanse libres de ir volcando preguntas, como siempre venimos comentando en los webinars, consultas, comentarios. En el final vamos a agarrar algunos para poder profundizarlos, así que los pueden ir volcando eh, durante el webinar directamente, ¿sí? Bueno, hago un breve recap para quienes no nos conozcan de quién es Kids Corp y la compañía, y ya luego le queda a Nico el micrófono para arrancar con el webinar sobre Kids Corp. Somos la compañía de Kids Marketing número uno en América Latina. Somos parte de lo que llamamos nuestra familia KidTech, que es la familia justamente de tres compañías super awesome para Estados Unidos y EMEA, Totally Awesome en APAC y Kids Corp en América Latina, que lideramos este segmento a nivel global y que empoderamos a marcas y creadores de contenido justamente con nuestras soluciones. Tenemos tecnología, pero también tenemos un equipo experto con quienes trabajamos hoy con nosotros más de 300 marcas, por lo menos en América Latina, y a nivel global con más de 500 marcas, y también con toneladas de creadores de contenidos, ¿sí? Esas son principalmente nuestras soluciones para Digital Advertising, Awesome Ads, para KidSafe Social, KSB, Kidfluencer, que es una nueva solución que acabamos de lanzar, y nuestras soluciones para Market Intelligence y para Research, que son Kids Insights. Y obviamente, como recién les comentaba, siempre empoderando con educación, con expertise y con conocimiento. Estamos justamente ahora empujando, impulsando KidAware, que es nuestro programa de certificación y de educación para lo que son agencias y anunciantes en América Latina, que siéntanse libres de conectarnos para conocer un poquito más, ¿sí? Así que hasta aquí llegué yo. Quizás después pueda ir comentando, acompañando un poco a Nico, pero Nico, te dejo a vos si querés volverte a presentar porque se fue sumando más gente, así que todo tuyo ya con la presentación, ¿sí? Vale, buenísimo, gracias Demi. Bueno, hola a todos los que están conectados. Acá Nico Cáceres, como Demi me presentaba, Head de Market Strategies en KidCorp. Y bueno, la idea de este webinar es hacer como un paseo, comenzando nuevamente de por qué creemos necesario hacer este webinar. Un framework estratégico para contar con herramientas de cómo creemos que se pueden abordar distintos desarrollos, distintos planes, y donde vamos a ir hablando un poco de cómo está el contexto, las personas y sus comportamientos con los devices, el rol de las marcas, y por último hacer un pequeño recap, algunos puntos para tener en cuenta y dejar algunos disparadores para reflexionar y luego abrir a preguntas y que podamos hacer algo más dinámico. Pero bueno, como decíamos, primero lo que es este pre-kickoff, ¿no? Que tiene que ver con por qué este webinar. Y a nosotros nos gusta este concepto de que vivimos en un mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero que además hoy es tecnológico. Venimos de una década de distintas innovaciones en tecnología, de la industria tech, y algunas asociadas para el mundo más de kids and teens, y algunos lanzamientos que no fueron pensados para chicos, pero que los chicos los resignificaron y los tomaron como propios, ¿no? 10 años que pasaron lanzamientos, y nos queda este 2020 con enigmas de qué va a suceder, ¿no? Y lo primero que tenemos para decir es, bueno, llegó el COVID-19.
y con eso se siente tal vez que este mundo VUCA está multiplicado por la enésima, por 1000, ¿no es cierto? Como muchos saben, a nivel general en el mundo se paró, las escuelas de todos lados han cerrado, ya solo en Latinoamérica 154 millones de niños no están asistiendo a clases, a lugares físicos, entre muchas otras actividades. Y en ese punto es donde Internet se convirtió como en el bastión del hogar, el reducto donde todos interactúan, que podemos ver el crecimiento exponencial que tuvimos en estos últimos meses, arrancando de marzo hasta 15 de junio, creció más de un 100% las interacciones, el consumo de juegos en aplicaciones, sitios educacionales, la interacción ha explotado en distintos niveles. Acá vemos algunos datos de Latinoamérica y también en una escala mucho más grande, pero con el mismo comportamiento, lo que ha sucedido en Brasil. Nico, volvete un Sí, segundo al que se ve la región, porfa, sí. el que se ven los países, porque acá hay algo que me parece muy interesante para destacar, que es que de alguna manera nosotros veníamos pensando en qué momento se va a aplanar, ¿no? Esta curva, como en qué momento es como que llega a un techo. Y la realidad es que lo que venimos experimentando, todos estos datos que están viendo, la fuente es Osomats, que es nuestra plataforma que conecta apps, juegos, más de 2.400 IPs digitales, o sea, experiencias donde los niños están navegando. Es un claro indicador del comportamiento general, ¿sí? Eh, entonces, uno mira, por ejemplo, el 1 de marzo del 2020 en México, y teníamos 11 millones de interacciones, y al 14 de junio tenemos 27 millones, ¿sí? Entonces, el crecimiento es Más del enorme. doble. Claro, y esto justamente nos mostró que si bien podía haber un golpe con algunas curvas extrañas, como la que se ve cerca del 29 de marzo, después lo que fuimos viendo es que la curva siempre, la tendencia es en subida. Entonces todavía estamos esperando ese aplanamiento. No vemos realmente hoy que haya sucedido. En algunos mercados se ve quizás un poco más notorio que en otros, porque uno mira, Argentina tiene exactamente el doble, pero en el caso de México estamos hablando de 2 veces y media, por ejemplo. Y lo Así es. mismo pasa en algunos de los otros países. En algunos es un poquito menos, pero esto quería destacarlo porque vemos que hay una opción que posiblemente cuando se retorne la escolaridad, vamos a ver según en qué países, quizás en algunos en este año inclusive no se vuelva a la escuela, se está hablando, pero habría que ver un poco cómo debería haber una caída un poco lógica, pero ver después a nivel residual qué quedó de todo eso, ¿no? Porque seguramente en la vida normal, cuando retorne, vamos a ver que se va a estar consumiendo notoriamente más pantallas que en el pasado. Quizás no tanto como lo que estamos viendo hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de eso también un poquito vamos a desarrollar, porque en el mediano plazo esto no va a cambiar y algunas cosas también seguramente van a quedar. Por eso decimos que el 2020 está siendo hackeado por el coronavirus y las marcas también, porque tienen que resignificarse. Hoy estamos en medio de una tensión entre el miedo y el deseo, ¿no es cierto? El miedo del encierro, lo que significa el coronavirus y esto que hablamos de la interacción digital, y el deseo por volver a la normalidad, las salidas, las experiencias con amigos, ir al cine, a restaurantes, este debate entre la nueva normalidad o nada va a ser como lo era antes, nadie tiene la verdad sobre esto, pero sí que tenemos estas tensiones bien marcadas y que en el medio va a haber nuevos aprendizajes, hábitos y costumbres que ya se tomaron, como no, el aprender desde casa online o el hacer compras, animarnos a comprar desde e-commerce, incluso no solo desde computadora, sino tal vez ya hacer compras desde el teléfono, nuevos hábitos y costumbres que seguramente van a quedar. Entonces decimos que teniendo en cuenta esto, hay barreras que sortear y van a trascender a los briefs que estamos habituados a tener como desafíos. Porque cuando uno empieza a indagar, seguramente tenemos esto que entre lo que la marca quiere decir y lo que las personas quieren escuchar, y un brief que tiene un producto, con un objetivo, con un target específico, con fecha y presupuesto, pero cuando empezamos a tener en cuenta las distintas variables, nos damos cuenta de, bueno, tal vez hay como un abismo, ¿no? Una distancia en lo que es el brief y lo que la marca tiene para ofrecer y lo que las personas quieren escuchar. Y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Cómo logramos que la marca tenga relevancia de la manera más orgánica posible? ¿Y contra qué o contra quiénes competimos? Por eso cuando tenemos esas preguntas es que decimos que tal vez hay un problema detrás del problema, ¿no? Tenemos un desafío inicial, un objetivo de negocio, y a medida de que vamos investigando, explorando, haciendo desk research, tomando data en cuenta, vemos que hay diferentes
challenge que ir resolviendo y que capaz nos encontramos con otro problema, el verdadero, ¿no? El talón de Aquiles que debemos resolver. Por eso es un poco de qué va este webinar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que teníamos en cuenta y por qué decidimos que consideramos interesante poder charlar y abordarlo? Ahora sí, entonces el objetivo que tenemos con esto y hacemos kickoff es queremos potenciar el negocio de las marcas a través de datos y herramientas. Y cuando hablamos de datos y herramientas nos referimos a hay un montón de datos y a veces no se sabe bien cómo capitalizarlos. Acá vamos a proponer, bueno, entender cómo, cuándo y dónde activar los datos que son realmente relevantes. Y terminar con esta lucha que hay entre lo que es Data-Driven Strategies y el Data Attainment, ¿no? El utilizar datos por utilizar y que tal vez cuando nos preguntamos, ok, ¿para qué? ¿Por qué? No terminamos de entender si nos sirven. Por eso lo que vamos a ver es un framework de trabajo con distintas variables y recomendaciones que consideramos que pueden ayudar a que una estrategia de comunicación, de negocio, sea un poco más precisa y eficaz. Que va a constar de 3 variables que tiene que ver, por un lado, por las personas, empezar a hablar menos de target y más de personas, entender qué les gusta, cómo se vinculan con las marcas, cómo se relacionan con la sociedad en general, y si es la parte cuantitativa, dónde los encontramos, en qué devices, cuántos son. Y ellos, entender cómo se relacionan con las marcas, ¿no? Hacer esta exploración 360 de qué están haciendo las marcas, cómo se vinculan con las personas, cuál es el top of mind o la recordación, y también entender el por qué o cómo podríamos hacer para colaborar con esa construcción. Y como decíamos y mostramos anteriormente, que todo eso forma parte de un contexto y que debemos desarrollar esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de entender el humor social que están atravesando las distintas personas, que hay tendencias de consumos que trascienden a las tecnologías y cómo la marca se pueda moldar a eso para llegar a las personas. Entonces, estos son los 3, si se quiere, verticales que vamos a ir desarrollando, un poco con información, un poco con research y un poco también, ¿no?, de esta dinámica con Demi de ir conversando sobre los datos. Así que si les parece, vamos a comenzar con el contexto, que era un poco lo que veníamos hablando, lo que nos está dejando el coronavirus, porque nos sirve para entender dónde estamos parados, ¿no es cierto? Nos parece interesante repasar las 7 fases emocionales que nos está dejando esta pandemia. Pasamos por una etapa, ¿no?, viéndolo desde el punto de vista de Latinoamérica, del descreimiento, entender esto es lejano, no llega. Después el pánico, cómo salía la gente a estoquearse en los supermercados, a no saber cómo se iban a adaptar, a la adaptación de la casa. Y empezar, ¿no es cierto?, bueno, a generar nuevos horarios, a ayudar a los chicos con el colegio, a hacer el equilibrio con el trabajo, todo ese mundo de adaptación. Luego pasamos, ¿no?, con varios días y semanas a ya familiarizarnos con nuevas mecánicas, a entender de que, bueno, no sabemos para cuánto va, pero ya nos sentimos un poco más cómodos. Y cuando pasó cierto tiempo, ya empezamos a ver en distintos países de Latinoamérica que empieza a haber, ¿no es cierto?, cierta resistencia a, ok, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo tenemos? Y en el medio empezamos a ver, si se quiere, desde China hacia acá, otras 2 fases que tienen que ver con el alivio y la aprensión. El alivio de, ok, esto está bajando, la curva está descendiendo, no sucede lo mismo tal vez en algunos países de Latinoamérica, otros están más tranquilos, se podría decir como Uruguay, y otros como Perú, como Ecuador, como Argentina, tal vez en un stage más de, ¿no?, donde la curva está ascendente. Y por último la aprensión, esto de empezamos a volver a tener ciertas experiencias offline, a volver a tener interacción, pero tomando recaudos. Y estas mismas 7 fases comprenden y tocan a los niños, a las niñas, a los adolescentes en general. Y por eso hablamos de bienvenidos a la generación C, ¿no? Y por si no se entiende, la C por coronavirus. Esta pandemia los está marcando y va a dejar seguramente ciertos sesgos y ciertos hábitos en ellos, en su forma de relacionarse. Donde vemos 2 grandes mundos, ¿no? Lo tradicional, que se empieza a revalorizar, el volver a los vínculos familiares, la hora del almuerzo, el que sean más responsables con el hogar, el hacerse cargo, si se quiere, de tener su habitación ordenada, de ser conscientes de su higiene, de la importancia que tiene. Y del otro lado vemos el nuevo normal, ¿no? Cómo los juegos han tomado una preponderancia increíble, el co-sharing, cómo entre los chicos comparten actividades de manera virtual, el ver un evento, ver un recital, ver un juego, y el autoaprendizaje, ¿no? El sentirse cómodos y buscar este equilibrio de
bueno, aprendo y yo manejo mis tiempos. Y en el medio un poco lo que contábamos, también decíamos, bueno, tal vez el e-commerce y el delivery ya como algo por default que entienden que funciona y que se han sentido cómodos en ese aspecto. Pero la C también es de SEO, y no el SEO que todos creemos. Tiene que ver con el Chief Entertainment Officer. Hoy ellos son claros influenciadores de lo que tiene que ver con el entretenimiento o con las actividades de entretenimiento del hogar. Cuando se consulta a los padres cuánto influyen sus hijos en distintos tipos de compras, vemos que, bueno, en juguetes influyen un montón, pero después lo que era con ver películas, elegir videojuegos, juegos de mesa que se empezaron a revalorizar, basta con ver datos de Mercado Libre, que empezó a haber mucho más búsquedas de juegos para compartir entre las familias. Y en otros tiempos, un poquito más para atrás, también lo que tenía que ver con la elección de, si se quiere, de restaurantes de comida rápida, y hasta tener opinión en lo que tiene que ver con las vacaciones y las suscripciones por TV. Por eso decimos que esta influencia, ¿no?, puede ir desde los juguetes hasta las próximas vacaciones, y vemos que ellos en estas decisiones y en estas opiniones trascienden, si se quiere, a las industrias que más acostumbrados estamos o familiarizamos con ellos. En el centro del círculo vemos que juguetes, películas, videojuegos es donde tienen una influencia muy pero muy fuerte, pero que también tocan otros temas porque se están informando, como lo que tiene que ver con suscripciones de TV, todo lo que tiene que ver con OTT, elegir qué modelo de suscripción quieren, porque ven ciertos contenidos que les interesan, las compras en supermercados, pero también aconsejar a sus padres en qué celular y por qué, y hasta meterse en ciertas conversaciones como de automóviles y los electrodomésticos del hogar, porque están siendo influenciados y están viendo información, ¿no es cierto? Ellos tienen hoy un acceso a mucha información y por ende pueden aportar a las opiniones de la casa. Entonces decimos que son influenciadores, pero también adquisisores. ¿Por qué? Porque 3 de cada 4 niños en Latinoamérica están recibiendo dinero regularmente y deciden también en qué gastarlo. Principalmente en snacks y golosinas, ellos deciden qué comprar, qué comer, qué consumir. Entonces vemos una industria del consumo masivo que es súper relevante para ellos a la hora de tomar decisiones. Y nuevamente, a la hora de elegir juguetes, videojuegos, entradas para el cine y la ropa al calzado, también hay cierto nivel de influencia y que eligen cómo destinar su dinero. Y frente a eso, un comentario que esto no es un tema menor, ¿no? O sea, seguramente que tenemos mucha gente conectada, seguramente que más de uno aquí es padre o tiene sobrinos. Difícilmente ustedes les compren, no sé, un cereal, por dar un ejemplo, a un hijo, si ustedes realmente no saben que ese hijo, ese niño, quiere ese cereal. O sea, difícilmente le compren algo que no simplemente, no es una cuestión de no quieran, inclusive es que no estén seguros de que quieran, ¿no? Entonces, no es un tema menor porque los niños son influenciadores sobre muchos productos que a veces no son simplemente dirigidos para niños, sino para la familia. Podríamos decir una salsa, una mayonesa, por ejemplo, ¿no? Que son productos que van dentro de la mesa, digamos, arriba de la mesa familiar, y que difícilmente los padres, si no hay un deseo genuino y claro, dirigido desde los niños a los padres, puedan salir a buscar un producto que no esté adecuado a eso, ¿sí? No es un tema menor. Obviamente que ver categorías como snacks y golosinas, que es la primera categoría en la cual un niño gasta de su propio dinero, o ver categorías como bebidas, o a dónde van a comer afuera, digamos, con buenas métricas, con buenos números, en algunos casos creciendo a medida de que van creciendo en términos de edad, también son reveladores. Pero hay que pensar justamente en lo que es el dinero directo y el dinero indirecto, que es a través de la influencia que posiblemente terminan comprando los padres, ¿sí? Es muy, muy importante identificar cuál es la injerencia de cada uno de esos bolsillos, de esos pockets, ¿sí? Dependiendo del producto que estemos hablando. Entonces, para hacer un cierre, un poco junto con lo que decía Demi, 3 puntos que consideramos a tener en cuenta. La influencia que tienen los niños en casi todas las compras del hogar, especialmente en entretenimiento, tecnología y alimentos. El vínculo que las marcas deben ya comenzar a planificar o procesar, que desde temprana edad puede ser clave para tener beneficios a largo plazo, ya sin fronteras on-off. Y por último, en base a lo que hablábamos del contexto, la sensibilidad. Esto de generar comunicaciones teniendo en cuenta los valores de la marca, pero adaptándose al humor social que se está viviendo
en el momento, ¿no es cierto? Varias marcas han sido criticadas en este último tiempo por mensajes tal vez de separar el logo no basta en una época de coronavirus, sino, bueno, ¿qué más estás haciendo? ¿Qué estás aportando? Y eso se ve y automáticamente la gente se expresa. Y si este segmento que tratamos de niños y adolescentes son sobre todo los que el ojo más crítico tienen, ¿no? Nacieron con la tecnología y entienden, y no son fáciles de convencer en ese sentido. Algo me parece también importante a remarcar con esto que plantea Nico, es, se está hablando mucho ya de que nos estamos enfrentando a un nuevo consumidor que es más experto, ¿no? O sea, que tiene cosas más claras, que es, no solo en términos de información, sino también en términos de sensibilidad, de cuáles son las marcas que realmente trasladan los valores que tienen match con los míos, ¿sí? Por ejemplo. Y como plantea Nico, no es simplemente separo un logo y ya, digo, como consumidores, además de profesionales de esta industria, si nos ponemos en el rol de consumidores, eh, buscamos, ¿no?, tener conexiones más genuinas con el mundo que nos relacionamos. Esos son las personas, los lugares que vamos y también las marcas que consumimos. Entonces, esto generó una aceleración, se está escribiendo bastante, hay varios artículos dando vuelta hablando de este nuevo consumidor mucho más exigente, mucho más honesto y sensato que la marca tiene que comprender. Y no caer en tropiezos en la cual me subo una ola porque se sube todo el mundo y posiblemente esa ola inclusive no, o sea, me hace quedar mal, porque no está alineado a ciertos valores que son los que yo como marca tracciono. Tampoco puedo traccionar todos, ¿no? O sea, uno tiene que elegir realmente cuáles son los valores. Todo tuyo, Nico. Excelente. Entonces, y en ese contexto, como decíamos y lo último que mencionábamos, vienen las personas, ¿no? Vienen los niños, las niñas y los adolescentes. Y acá es donde decimos de explorar y seguimos un poco con el juego de entre datos, research y análisis, dónde están y qué hacen con su tech toolkit, decimos, ¿no? Con todos estos devices que ellos tienen acceso. Porque lo primero, mobile first, pero por lejos, ¿no? Puede ser una obviedad, pero para Latinoamérica la realidad es que la tasa de adopción de teléfonos celulares es mucho más alta que en otras partes del mundo, como en Estados Unidos y Reino Unido. La realidad es que los chicos desde más temprana edad en Latinoamérica ya tienen un teléfono, juegan con él y por ende tienen, como decimos, un completo control sobre los contenidos que consumen, ¿no? Desde más temprana edad empiezan a tener y desarrollar este ojo crítico. Y dentro de las plataformas preferidas, bueno, YouTube es sin duda y por lejos la predilecta que tienen a la hora de buscar entretenimiento, de divertirse. Y a medida que van creciendo empiezan a abrazar nuevas aplicaciones que les permita el contacto uno a uno con sus amigos, que les permita poder chatear y a su vez compartir y mirar fotos y videos. Yo hago una aclaración, Nico, del slide este, que vemos obviamente que el segmento hoy en día, desde los 4, ¿sí?, hasta en este caso a los 16, que es la data que estamos mostrando, aplicaciones como Instagram, por ejemplo, en el cual a nivel promedio vemos un 11%, pero de 4 a 6 empieza en un 13 y termina de 13 a 16 en un 22%. Las redes sociales están hechas para mayores de 13 años, lo cual no quiere decir de que no haya niños ahí. ¿Sí? Sí. Muchas veces, en el caso de Instagram, si vemos que entre 10 y 12 años hay un 10% de adopción, en este caso estamos hablando de que, por ejemplo, están con cuentas fake o con cuentas de sus padres. ¿Sí? La práctica a nosotros nos dista de que, más allá de las prácticas y la ética, a nosotros como organización nos dista de que más allá de que ahí hayan niños, es una muy mala estrategia para una marca que se está dirigiendo a menores de 13 años, desarrollar experiencias o acciones que vinculen el contacto a través de Instagram. Y esto es porque saben, todos saben, y más que nada los que sean padres aquí, los riesgos que conlleva, y ya vamos a hablar sobre el final un poco sobre la protección de la privacidad, pero los riesgos que conllevan estar en una plataforma que tiene conexión uno a uno, o sea, persona a persona, cuando ahí se encuentra un montón de adultos que finalmente hay una barrera de anonimato que uno nunca sabe quién está del otro lado. Entonces, desde este punto de vista, si bien existen claros números que expresan de que hay niños, por ejemplo, menores de 13 años, nuestras recomendaciones son nunca centrar comunicación dirigida a niños dentro de ello. En todo caso, apelar a los padres o apelar a la familia en mensajes más generalistas y muchísimo menos generar acciones, como de hecho vemos que hay una marca en este momento que lo está haciendo,
generar acciones dirigidas específicamente para esta audiencia dentro de esos canales. Porque después, cuando las cosas feas suceden, ¿sí? Como el grooming, por ejemplo, y tanto nos quejamos, tenemos que preguntarnos como profesionales de la industria en qué lugar estamos dejando la ética a la hora de aprovecharnos o dejar de aprovecharnos de ciertas cuestiones. Finalmente, estas cosas hacen hacia los valores de las marcas también. Los valores no se expresan simplemente con separar un logo, ponerlo de color negro o lo que sea, sino que se expresan con acciones. Y de esto tenemos que ser claros. La construcción de una marca depende de las acciones que esa marca realice, no de lo que diga. Y frente a un consumidor mucho más experto hoy en día, este desafío todavía es más grande que antes. Entonces, tomemos estos como indicadores que son interesantes, ejemplo de Instagram, pero también crucémoslos con un pensamiento más crítico desde si debemos, no debemos, digo, meter todas las variables, ¿no? A la hora de analizarlo. Sorry, Nico, que Creo aprovecho. que sí, se puede resumir además en una frase que es generar activaciones en estas plataformas de redes sociales para un segmento menores de 13 años es exponerlo directamente a riesgos y peligros. Es así de simple y no está bueno. Pero esto es un poco entonces ¿no? a nivel teórico y cuando vamos a un día hoy, ¿no? Con todo el contexto que estamos viendo, vemos, por ejemplo, acá es un ejemplo de una niña de 9 años en Buenos Aires. ¿Qué aplicaciones se está utilizando en este contexto, ¿no? Donde vemos la relevancia de un Zoom, porque claramente está tomando clases, y donde WhatsApp tiene una actividad bastante frecuente, dado que también está conversando con los compañeros y ella misma aclaraba, bueno, estoy haciendo cosas de tareas del colegio. Entonces, tal vez cuando vemos esto decimos, bueno, puede ser que sea un poquito más de 4 horas las que estén conectados al día. Y si vemos y hacemos la sumatoria de Zoom, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, nos da que están 13 horas conectados con el teléfono hoy, en un Esto es día. maravilloso, Nico. Esto es de un familiar, un vínculo tuyo, era, ¿no? No me acuerdo de dónde Sí, venía. Pero digo, sí. esto no está sacado de ningún lado, esto es la vida real, señores. Este slide es maravilloso. Hoy estamos viendo que una niña que vive en Buenos Aires, tiene 9 años, estuvo 13 horas conectada. Después podremos debatir por qué se da eso, entendemos el contexto y demás, pero digo, frente a esta cuestión, digo, a mí lo primero que me vendría a la cabeza que me vino a la cabeza cuando vi esto, es, ¿cómo pudo estar 13 horas conectado? O sea, pero después cuando uno empieza a hilar más fino y vemos, por ejemplo, el tiempo de WhatsApp, el otro día en el webinar pasado mencionábamos una métrica de Estados Unidos y de Reino Unido que el 50% de los niños aseguraba de que extrañaba a sus amigos. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el extremo uso de aplicaciones como lo que son WhatsApp de conectividad, Zoom la podríamos atribuir un poco más a la escuela, ¿no? O sea, a la escuela online. Se da cuenta de que esto es el reflejo del extrañamiento, ¿sí? Entonces, hoy están reemplazando el contacto humano y el compartir tiempo juntos de una manera física con este tipo de actividades, ¿no? O sea, pero es impresionante esto, realmente el uso es impresionante. Seguimos. Como mencionamos, ¿no? YouTube aparece como una gran fuente, ¿no? Y decimos, es la fuente global de contenidos, ¿no? Todas las edades y ambos sexos la utilizan para esto, ¿no? Entretenerse, aprendizajes, y vemos qué tipos de contenidos están consumiendo y el por qué, ¿no es cierto? Donde se ve algo muy claro y marcado que es YouTubers primero. Y el YouTuber como un habilitador de experiencias renovadas, decimos. El YouTuber que hace diferentes tipos de videos, donde hace tutoriales, donde genera clips graciosos, donde también invita a challenge o a hacer unboxings. Entonces, dependiendo de la edad, vemos que generan distintos tipos de inspiraciones, ¿no? Acá, tal vez en niños, nenes, nenas de 4 a 6 años van por el lado de la imaginación, de la creatividad, y mientras los chicos se van desarrollando, se van haciendo más grandes, videos graciosos de gaming y de música empiezan a tomar mayor relevancia. Entonces, queremos decir acá que los youtubers, está buenísimo, son un recurso, porque tienen un alto grado de influencia y son valiosos para destacar productos, pero son una táctica más dentro de lo que tiene que ser una estrategia general para la construcción de marca. Pasa y suele pasar que tal vez quiero influencer, quiero utilizar youtubers. Bueno, pero tenemos que ver la foto general de qué está llevando a cabo la marca en distintos puntos de contacto y tomar al youtuber como un recurso más, porque es válido para la construcción de awareness y para ver si puede ayudarlo a construir el equity de marca, porque también, como decimos acá, a través de las últimas encuestas que fuimos viendo, a través del reporte de Kids Insight,
ser youtuber aparece como una de las 5 profesiones preferidas o que aspiran a ser los niños de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En los 6 mercados se dio que ser youtuber, ser blogger con B corta de video blogger, aparece como una de sus preferencias, ¿no? Sí, porque aparte youtuber también, muchas veces nosotros cuando hacemos este tipo de estudios, junto a Kids Insights, decodificamos lo que muchas veces los niños quieren decir. Ser youtuber es también de alguna manera es como ser un influencer. Y hoy el youtuber hace videos, por ejemplo, en TikTok también, ¿no? Entonces, por eso la aclaración de videoblogger. Ahora, después vamos en uno de los siguientes slides, vamos a ver un poco más sobre justamente el tipo de contenido, ¿no? O sea, lo que uno comprende con respecto al mundo youtuber y las marcas, o influencer, vamos a decir, y las marcas, es, se genera un enorme desafío porque el contenido que hoy están consumiendo niños y adolescentes no tiene fronteras, ¿no? Ahora vamos a tocar ese tema. Pero, ¿qué pasa si yo soy un niño que tengo, no sé, 9 años y vivo en Bogotá, en Colombia, y estoy mirando, por ejemplo, no sé, muchos contenidos de Mikel Tube, por dar un ejemplo? Pero Mikel Tube son españoles. Y si yo soy una marca y digo, ok, los niños están mirando en Colombia, yo soy una marca colombiana y digo, los niños en Colombia lo están viendo, están entre los canales preferidos, y digo, esto podría ser parte de mi estrategia, también viene la dificultad sobre cómo lo hago, porque lo van a ver en todos los países hispanoparlantes, porque a Mikel Tuve lo siguen en todos lados. Entonces, entender que uno tiene que ser cauteloso a la hora de considerar dentro de las estrategias el influencer marketing, ¿sí? Entonces, esto es una variable a considerar. Nosotros lanzamos, como decía antes, una solución que se llama Kidfluencer, que permite un poco resolver estos temas, porque uno de los grandes desafíos que hemos conversado con muchas marcas, con muchos clientes en la TAM, es cómo hacemos, teniendo en cuenta el contenido sin fronteras que se consume en mi país, cómo hacemos para capitalizarlo solo en mi país, porque quizás mi marca no existe en otros, ¿entiende? Entonces, estas cosas son cuestiones que hay que considerar, sumado a las variables que Nico comentaba, que es, bueno, esto tiene que ser parte de una estrategia, pero tampoco puede ser algo aislado. O sea, cómo realmente yo puedo ir creciendo, ahora vamos a ver también, en la vida de la relación de la marca con las personas desde que somos chiquitos, cómo puedo ir dando pasos, no simplemente pensando en una estrategia basada en un influencer, porque seguramente me va a servir, pero me va a servir para algunas, vamos a decir, lograr algunos objetivos o algunas tácticas claras para dentro de una estrategia un poco más holística y más grande, ¿no? Ahora lo vamos a tocar igual. Exacto. Pero bueno, no todo es YouTube, no todos youtubers. Antes les mostrábamos y hablábamos sobre el exponencial crecimiento digital, el consumo que se está dando en aplicaciones de teléfonos, donde los chicos están sobre todo jugando, ¿no? Jugar videojuegos también es parte de sus hobbies y es una actividad a tener en cuenta, cómo podemos conectar a través de apps de juegos. Y que también el mismo ejercicio que hacemos con youtubers es, bueno, ¿cómo nos vinculamos? ¿Qué tiene para ofrecernos para que nos podamos asociar? Entonces, donde el teléfono aparece súper preponderante, donde sobre todo las niñas, ¿no?, son más propensas a jugar desde teléfonos y los niños prefieren, ¿no?, las consolas. Por eso decimos, gaming es mucho más que eSport, es mucho más que estos gamer hardcore cuando hablamos de League of Legends, cuando hablamos de Call of Duty, cuando hablamos de Fortnite, que se acaba de terminar la segunda temporada. También estamos hablando de experiencias en los teléfonos, de generar experiencias simples, ¿no es cierto? Que la marca esté, pero de una manera orgánica, natural, y que brinde algo que sea relevante, ¿no?, que sea de valor para los chicos en esa experiencia que están teniendo para también lograr notoriedad. Y uno de los puntos también a tener en cuenta es que mientras todo esto pasa, no nos tenemos que olvidar de que tienen los padres y las madres, sobre todo hoy en día, porque están más atentos que nunca a qué están haciendo sus hijos, ¿no? 7 de cada 10 padres y madres en Latinoamérica están compartiendo tiempo con sus hijos, están viendo series, películas y dibujos animados vía streaming. Es cuando
conectándolo con lo que decíamos anteriormente, ¿no? El niño tiene influencia a la hora de elegir una suscripción de TV, de elegir un OTT, porque también están compartiendo esto. Pero además, con la creciente actividad de juegos, los padres también están monitoreando qué juegan y este famoso co-sharing, ¿no? Con quiénes están jugando, con quiénes están interactuando, de qué están hablando. Con esta última importancia que decíamos, que en Latinoamérica, ya desde muy pequeños, están compartiendo dispositivo con sus padres, tienen la disponibilidad, y que promediando los 9 años, casi la mitad de los niños de Latinoamérica tiene su propio teléfono, tiene su propio smartphone y empieza a trabajar este ojo crítico sobre los contenidos que consume. Teniendo en cuenta todas estas variables, teniendo en cuenta qué devices, qué consumos, qué aplicaciones, en qué momentos, uno podría empezar a también sacar, bueno, cuáles son los puntos de contacto donde los podemos encontrar y de qué manera. Entonces, nosotros lo que proponemos en ese sentido es, bueno, tratar de armar este journey y adaptarnos, que la marca entienda que debe adaptarse y con la información que uno empieza a recopilar y entender de este research, de esta data, decir, bueno, puedes armar un journey de, por ejemplo, un niño de 7 años por horas, por días de la semana, los fines de semana, pasatiempos, entender qué está haciendo, cuándo está con videojuegos, cuándo está haciendo las tareas, con quién la está haciendo, con quién está compartiendo, si es con la familia, con los amigos, cuáles son sus materias favoritas inclusive, y esto que decíamos, ¿no? Las aspiraciones que pueden llegar a tener y que nosotros podemos ayudarlos, inspirarlos a cumplir con esos sueños. Finalmente nosotros, como Nico mencionó antes, dejar de hablar de usuarios para hablar de personas, ¿no? O sea, son personas que tienen un día dentro de su vida, que durante la semana es de una manera, pero el fin de semana es de otra, que dependiendo del horario van pasando diferentes cosas, y a partir de ello, el comprender esto es de vital importancia para entender, por ejemplo, cuál es el momento durante el día o durante toda la semana en que para mi marca sería relevante conectar con este usuario, ¿no? Digo, perdón, usuario, con esta persona, justamente a lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, poder comprender y hacer un snapshot de decir, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa a la mañana? ¿Qué pasa a la tarde? ¿A qué lugar está frecuentando? Entonces, se conecta, ¿qué experiencias busca dependiendo? Va a ser vital para justamente ser asertivo en los momentos y en los lugares que hay que estar, ¿sí? Entonces, por último, nuevamente, como hicimos con contexto, 3 puntos que consideramos claves a tener en cuenta. Por un lado, kid-centric, ¿no? Armar el journey desde las audiencias, desde las personas, y luego cómo la marca se pueda adaptar a esa experiencia, ¿no? Siempre se habló de brand-centric, human-centric. Bueno, acá hablamos de adaptarse al journey que los chicos vienen desarrollando. ¿Cuáles son los puntos de contacto relevantes? Desde lo cuantitativo y lo cualitativo, desde los devices hasta sus intereses, para llegar de la manera más eficaz posible. La creatividad, como decimos, competimos por la atención de los niños y no solo contra otras marcas, ¿no? Hay un montón de factores que influyen y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio de entender, ok, ¿qué consumen cuando están viendo estos youtubers o tiktokers? ¿Cuáles son los patrones en común? ¿Cuáles son los códigos que tienen que los hacen tan atractivos? Y cuando entendemos esos, ahí por hacernos las preguntas, ok, mi contenido, mi mensaje, ¿se ajusta a las expectativas? ¿Le va a brindar nuevamente algo de valor o similar a lo que ellos están habituados? ¿O va a ser una inversión mainstream para que el mensaje pase y se esquipee y siga con otras de sus actividades? Y por último, en base a lo que les comentaba Demi y los youtubers, esta visión local. El segmento desconoce de las fronteras y es permeable a contenidos desde todas partes del mundo. Y mientras más chiquitos, aún más, porque no entienden y porque puede venir un contenido musical de Estados Unidos, de Rusia. No hay fronteras, pero a su vez se están formando en la cultura local, ¿no es cierto? Tienen hábitos y costumbres de sus países. Por eso las marcas deben saber balancear ese equilibrio y capitalizar lo mejor de ambos mundos. Hay marcas que tienen un mensaje paraguas, que a nivel global, a nivel corporativo lo hacen súper fuerte y lo hacen bien, pero tienen que saber bajarlo a nivel táctico y con recursos a cada mercado, ¿no? No puede ser un mensaje mainstream para todos los países de la misma manera. Entonces hablamos ya del segmento Kid, hablamos de los niños, las niñas y también en qué contexto están. Entonces, para hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta acá, device tienen propios a partir de los 9 años, más del 40% tiene su propio teléfono y también comparten cuando son más pequeños con sus padres y comparten momentos.
La tablet en los más pequeños es un device súper preponderante, y el celular, como decíamos, a partir de los 9 años. Videos, consumo de videos y juegos en mobile son sus actividades preferidas. La influencia de los youtubers, lo que mencionamos, un recurso dentro de la estrategia. La influencia que ellos tienen, el poder de compra, ¿no? Son influenciadores y a veces decisores de las compras familiares. Vimos distintos segmentos: industria, consumo, entretenimiento, consumo masivo, tecnología, donde mayor fuerza toman sus opiniones. Las decisiones que toman con sus propios dineros, un poco lo que también desarrollábamos, y el contexto que va reajustando las actividades de manera cotidiana. ¿Qué estamos viendo ahora? El vínculo familiar de esta generación C, cómo vuelven un poco a las bases, la responsabilidad en el hogar, tienen ese awareness de la higiene, de cuidar su habitación, el co-sharing, vemos un recital en conjunto, vemos un streaming juntos, y el autoaprendizaje. También empiezan a gestionar sus tiempos para el momento de cuándo estudiar, qué tareas hacer. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos, ahí viene también el desafío de las marcas, ¿no? ¿Cómo lograr relevancia? Porque en base a lo que estuvimos viendo, se puede desarrollar una especie de journey donde la marca tiene que estar haciendo una construcción de lealtad constante, ¿no? Un desarrollo constante de la construcción de lealtad, y que a su vez se puede perder así nomás. O sea, un mal mensaje, un mal timing o una inversión mal puesta en donde a los chicos no tienen interés, va a ser un mensaje que se pierde. Entonces, lo que vemos acá, si vamos hacia el margen inferior izquierdo desde el 0, vemos que de 0 a 2 años la decisión es full de los padres de qué marcas consumen, que a partir de los 2 y 5 años ya empiezan a desarrollar sus gustos e intereses en base a lo que están consumiendo, y empiezan a tener influencia en las decisiones de compras del hogar, que entre los 6 y los 8 ya empieza este mix entre marcas familiares, las que les conocieron por sus padres, las que ellos vieron a través del consumo de contenidos, y las que empiezan a compartir con terceros, ¿no? Con los amigos en el colegio, en el chat. Y entre los 9 y los 11 también ya empieza esta tensión de, bueno, no quiero ser tan niño, entonces el rechazo a marcas aniñadas y a comenzar a probar nuevas. Nuevas marcas que siguen entre los 12 y 14 años, ¿no? En busca de, bueno, ¿cuáles son estas marcas más cool, ¿no? ¿Cuáles tienen estas marcas con mensajes, si se quieren, que son más habilitadores de experiencia, que te animan a ir por más cosas, ¿no? En búsqueda de una identidad. Y que los 14 en adelante siguen con el proceso de refinación de marcas, conocen más, pero la mirada del otro toma un valor súper importante. El qué dirán mis amigos, si formo parte por usar una marca, por consumir cierta marca, por utilizar cierto dispositivo o cierta consola, me hace estar parte. Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de generar distintos mensajes que construyan la confianza del segmento. Y acá vamos a ver, por ejemplo, de distintas industrias, los ejemplos que tenemos, ¿no es cierto? Cómo las marcas por sexo y por edad pueden ir variando, donde tenemos las primeras, ¿no? Vemos un Coca-Cola y un Pepsi que tienen cierto anclaje familiar, cierto vínculo histórico a partir de las familias. Una marca como Coca-Cola desarrolló, ¿no? La mesa familiar, y una como Pepsi que desde los 90 viene apuntando a los jóvenes a animarse a más. Pero después tenemos ejemplos como el de Fanta, que fue una marca que se fue construyendo en los últimos años en el segmento y que logró posicionarse como la tercera en mayor relevancia en el segmento. Y cuando van cambiando las edades, también podemos ver un Nesquik que está entre los más chicos, pero que a medida que los niños crecen y empiezan a tener cierta conciencia, a querer cuidarse, a querer ver otro tipo de actividades, tal vez baja. Y vemos, por ejemplo, que Coca-Cola Zero o Coca-Cola Light empiezan a crecer. Y otro caso muy interesante, ¿no? El de Gatorade, que tal vez uno pensaba es una marca que supo comunicar en los 80, en los 90, que se supo vincular con los deportes, con un Michael Jordan. Bueno, se mantiene vigente a través de distintas activaciones, distintas campañas, no sé, Demi, corregime, pero el 5 versus 5 que también hizo para la construcción de awareness. Sí, sí, o sea, viene también apuntando, en el pasado se vinculó muchísimo al deporte, obviamente por el tipo de producto, pero en los últimos años haciendo muchos esfuerzos para posicionarse en un segmento adolescente también,
a partir de eso construir una awareness, empezar a trabajar en la fidelidad y obviamente captar a ese consumidor para de ahí en adelante. Es interesante cómo se empiezan a cruzar, como decías recién, Nico, algunas marcas en creciente o en decreciente, caso de Nesquik, disminuyendo su escala, vamos a decir, su nivel, porque obviamente cuando van creciendo es un producto que se empiezan hablaba antes de Nico en el slide anterior de marcas aniñadas, ¿no? Quizás hoy ya un chico de 14, 15 años hasta le puede dar vergüenza decirle a los amigos que toman Squeak porque podría ser de niños, ¿no? Entonces, y al revés con otro tipo de marcas. Caso Fanta es muy interesante, cómo ha logrado posicionarse muy fuertemente la marca en el segmento adolescente. Es notorio realmente lo que ha logrado. Y a partir del posicionamiento en el segmento adolescente siempre hay una atracción aspiracional con el segmento más pequeño, ¿no? Twin o el segmento Kid, que también quieren consumir lo que los adolescentes. Entonces, siempre esto como que arrastra también el posicionamiento en el segmento adolescente, en edades un poco más chicas también arrastra un buen posicionamiento. Tenemos algún ejemplo más, ¿no, Nico? Otro ejemplo similar es en lo que tiene que ver con snacks, marcas como Doritos y Cheetos que se mantienen siempre en el top y que decíamos, no, supo hacer esta visión, si se quiere, local, ¿no? De mantener una construcción de marcas paraguas, pero hacer sus activaciones y reformularlo en base a cada uno de los mercados. Otras más históricas, si se quiere, como Oreo y como Nutella, que a nivel mercado, a nivel Latinoamérica, hace muy poco tiempo empezó a hacer activaciones ad hoc, como por ejemplo desayunos Nutella, y empezó a ganar esa relevancia. Y otras históricas que podemos ver como Kinder, que se mantiene, ¿no? Ese legado y ese vínculo familiar que se mantiene vigente. Ahora, acá hay algo interesante que conversamos con Nico viendo esto previo a la llamada, al webinar, que es con respecto a Pringles, ¿no? Que podría ser un competidor directo de Doritos, ¿no? Y uno dice, mirá el gap que se ve entre una y otra. Cuando uno piensa en Kinder, y yendo un poco a lo que mencionábamos de este estrategia o contenido local, global y local, sin fronteras, pero adaptado a mi propia cultura, creo que Pringles es una marca donde en América Latina nunca ha desarrollado esfuerzos locales, lo cual a la hora de pensar dentro de esa vertical de productos haga de que esté bastante peor posicionada que, por ejemplo, un Doritos, ¿sí? Que toma o a celebrities locales o se suma a ciertos espectáculos o ligas que son consumidas dentro de lo que es Latinoamérica. Por eso acá destacamos, esto a veces son indicadores de las diferentes estrategias adoptadas por las marcas, pero destacamos mucho la importancia de tener una visión local, global y local, entender tendencias que son globales, que cruzan esas fronteras, pero pensar en mi cultura después, propia, no solo de la región, sino de cada uno de los países, porque Latinoamérica es una región de culturas, que hay cosas que nos cruzan a todas, pero hay cosas que nos hacen muy únicos, sea México, sea Chile, sea Argentina, sea Colombia, Brasil. Pues en Brasil también tenemos una barrera de lenguaje, obviamente, ¿no? Que lo hace un poco más diferente todavía, pero digo, pensar cómo puedo capitalizar eso para adaptarlo a mi cultura, nosotros creemos que es una de las claves, ¿no? Bueno, y habiendo dicho esto, por último, pero no menos importante, de hecho, algo clave y que construye en todo, tiene que ver con la privacidad, ¿no? La seguridad online. Uno de los temas que más recurrente y que tiene mucho awareness entre los más chicos, la preocupación por cuando están online, ¿no? Por la privacidad de sus datos, por el no ver contenidos inapropiados, por el ciberbullying. Son generaciones que, como decíamos, se han criado y se han educado y son mucho más conscientes, si se quiere, hasta algunos casos que los adultos, sobre los peligros que conlleva Internet. Y en esto somos a veces como cansadoramente repetitivos, pero tiene mucho que ver con las creencias éticas dentro de nuestra organización y por nuestra visión de cómo tiene que evolucionar, cómo tenemos que contribuir en la creación de una Internet que no fue diseñada para niños, pero que se tiene que convertir en más segura para las nuevas generaciones. También es importante considerar esto yo como marca. ¿En dónde voy a estar? Si yo sé que el 44% de los niños y los adolescentes en América Latina, la primera preocupación que tienen es su privacidad cuando están online o ver contenido inapropiado. Bueno, si yo justamente quiero potenciar ciertos valores,
seguramente debería considerar también esto, dónde debo estar, ¿no? O sea, y de qué manera debo estar, considerando justamente los riesgos que les conlleva Internet y como consecuencia las preocupaciones, ¿no?, que les traen estos riesgos. Que como dice Nico, muchas veces las nuevas generaciones son más conscientes que sus padres de este tipo de cosas. Sí, que si lo vemos acá en la escala, dice, por ejemplo, número 1, mi privacidad; 4, ser espiado en mi teléfono; y sexto, personas usando mi data, ¿no? Los chicos ya hablan sobre el cuidado de sus datos personales, ¿no? Hay un cambio de paradigma y sabemos que se vienen cambios. Esta facilidad que había para encontrar una persona era muy sencillo, y sobre todo las redes sociales todavía estimulan eso, ¿no? Uno puede saber, bueno, la ubicación, qué colegio, qué frecuencias, y los chicos son conscientes de esos peligros. Ya llegando hacia el final, en resumen, cositas que queríamos repasar. Por un lado, que toda esta estrategia sirve, si se quiere, para hacer, ¿no?, lo decimos, el TVC mainstream, ¿no? Esto de adaptar un mensaje de televisión y llevarlo a YouTube y hacer una segmentación masiva, bueno, a través de el uso de información, el entender, el capitalizar los intereses, nuevamente, lo cuantitativo, pero lo cualitativo también nos puede permitir hacer algo mucho más preciso, ¿no? Desde qué edad, tal vez qué género, pero sobre todo en qué intereses tienen y de qué devices, para saber llegar con el mensaje correcto, ¿no es cierto? Con el mensaje correcto a través de sus vínculos más notorios, de sus aplicaciones o sus youtubers preferidos. Y cuando queremos hacer un media plan lo más preciso posible, ¿no?, donde cada dólar, cada peso invertido sea lo más eficiente, bueno, device más geografía, más día y horario, es algo que también se puede activar para hacerlo de la manera más eficaz. Al fin y al cabo, lo que veníamos hablando, ¿no? De eso se trata, hacer data-driven strategy, de hacer una estrategia ad hoc, tailor-made, con el uso consciente e inteligente de los datos. El dato por el dato no sirve. Sí, venimos también de la historia que nos trae hasta el día de hoy, nos data de una comunicación más pasiva, ¿no? Y hoy se habla mucho, YouTube es la nueva televisión, ¿no? Entonces, no pensar simplemente cómo mis estrategias que yo adopté en el pasado, hoy las adapto simplemente en el canal de distribución, sino que esto que plantea Nico con respecto a ser data-driven es, si yo hoy puedo acceder a datos y activarlos, voy a poder dejar de pensar como era históricamente, decir, tengo que llegar a niños, salgo en los 4 o 5 canales regionales y el local o los 2 locales que hayan, pongo ahí en la tanda publicitaria mis TV commercial y that's it. Y ahí tengo el 95% del alcance y se resuelve. Hoy en día existe un universo de oportunidades. Ese universo de oportunidades te permite capitalizar un montón de layers, ¿sí? Si yo realmente tengo un mindset data driven y los aprovecho estos layers, no solo voy a poder, vamos a decir, optimizar cada inversión que haga, sino que voy a poder capitalizarla en información, en datos, que no solo me van a permitir todo el tiempo estar mejorando mi inversión, sino también conocer más a mi consumidor, entender en qué momento es el mejor el que pueda conectar, cuáles son los contenidos que son más relevantes, cuáles son los contenidos a través de los cuales yo puedo hacer un delivery más efectivo también de esos mensajes, ¿sí? Entonces, eso es un poco a lo que llamamos tailor-made. Pensar yo en mi marca, mis objetivos específicos de marca, que estoy lanzando un nuevo producto, ¿es una nueva versión de un producto ya existente en el mercado o es un producto que arranca de cero? ¿Sí? Entonces, pensar en mis objetivos, a través de esos objetivos construir una estrategia con táctica, con KPIs, digamos, que me permitan justamente, como decía, no solo obtener buenos resultados, sino también capitalizarlos, todos esos resultados en conocimiento. ¿Sí? Al final la información es poder. ¿Sí? Exacto. Por eso decimos que el brief es mucho más, ¿no?, que esa segmentación y todo esto que veníamos desarrollando de cómo podemos acercar a ambas partes. Hay muchas más variables que tener en cuenta asociadas a las personas, el contexto, la industria y el consumo. Un poco de recap lo que era, decíamos, si entendemos a las personas, si entendemos cómo se vinculan con las marcas, con los mensajes que dan y en el contexto que se mueven, va a ser un poco más simple y eficaz a su vez encontrar ese insight, ese mensaje que querramos llevar y en qué medios. Y teniendo en cuenta este framework, creemos que se puede hacer una estrategia al fin y al cabo sólida y que consigamos los resultados deseados, ¿no? Si comenzamos desde el momento 1 con el desarrollo de una estrategia bien profunda,
con la investigación que nos permita tener este customer persona, el journey, con sus intereses, de nuevo, quali quanti, para luego desarrollar un ecosistema de medios, los touchpoints relevantes, va a ser mucho más simple la implementación y la medición, y no en el medio tener que estar ajustando mensajes, sacando nuevos contenidos que no se adaptan a los formatos que ellos quieran, a tener que optimizar y al fin y al cabo tal vez perder inventario, perder inversión y no llegar a los resultados deseados. Entonces, para reflexionar, últimas preguntas que dejamos para que cada uno se lleve, algunas ya las habrán trabajado, otras pueden servir, pero bueno, un poco lo que venimos como disparadores para próximas campañas, ¿no? ¿Cómo logramos captar la atención del segmento? ¿Sabemos dónde están? ¿Diferenciamos los mensajes por edades, intereses? ¿Entendemos que entre 2 años puede haber grandes diferencias entre lo que quiere uno y lo que quiere el otro? ¿Sabemos realmente quiénes son y dónde los encontramos? Más allá de este mainstream, ser como mucho más precisos en dónde encontrarlos, con qué aplicaciones, con qué juegos. Entender nuevamente los códigos que manejan los youtubers y los tiktokers de por qué hacen lo que hacen y por qué pueden llegar a funcionar y cómo nosotros los podemos capitalizar en las creatividades. Entender que no competimos solo contra otras marcas del segmento, que tal vez llevamos un mensaje o ciertos valores que son cross industrias y podemos compararnos siendo consumo masivo con algo de indumentaria, con una automotriz, con una marca premium y entender, bueno, cómo lo construyen y cómo podemos tal vez diferenciarnos o capitalizar ciertas cosas que vengan haciendo bien. Y de vuelta, la influencia que tienen los niños en las compras de los padres y este co-viewing que hay entre ellos, ¿no? Tener en cuenta que se puede llegar también a los padres a través de los niños es sumamente importante y en eso hay que hacer énfasis. Y por último, de vuelta, no queríamos hablar de coronavirus, se viene hablando mucho, nadie sabe realmente cuál va a ser la nueva normalidad, cuáles van a ser los hábitos que van a quedar, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Si en esta tensión entre el miedo y el deseo, vamos a salir a buscar la vida física o a alcanzar con la interacción digital. Lo que tenemos en claro es que la marca tiene que tener esta presencia y este equilibrio on y off, porque los chicos no entienden de barreras entre lo digital y lo offline, como tampoco entienden lo que seamos fronteras de si el contenido viene de afuera o es local. Y por último, hacernos esta pregunta, ¿no? Si al haber visto todo esto, ¿puede mi negocio, puede mi brief resumirse a un KPI? Esos son como los disparadores que queremos dejar para nada, que lo tengan en cuenta para próximas campañas y obviamente que cuentan con nosotros para ayudarlos, acompañarlos en las estrategias de la creatividad y desde el medio, de los medios y las plataformas. Demi, si querés abrir a preguntas. No te escucho. Ahora sí, estaba silenciado, perdón. Estaba justo acá viendo, hay alguna que otra pregunta, que la tiro, por ejemplo, dice, ¿cómo podemos conocer los datos demográficos reales de los youtubers? Ya que las redes solo leen mayores de 13 años, la edad necesaria para tener una red, para saber cómo llegamos directo a nuestro target cuando son niños de 5 a 10 años. Sí, de hecho, YouTube como plataforma, los datos demográficos son desde los 18 años, de hecho, están disponibles para lo que es segmentación. Tengan en cuenta que YouTube, a partir de los cambios que se generaron el 6 de enero, como consecuencia de la multa de la Federal Trade Commission por incumplir con COPA, por recopilar datos de niños en la plataforma, en la cual Google tuvo que pagar 170 millones de dólares, y como consecuencia generar cambios en la plataforma, como consecuencia trajo que todos los contenidos tienen que estar indexados, o sea, clasificados como made for kids, ¿no? Los contenidos dirigidos a niños. Por lo cual, en esos canales no se puede recopilar absolutamente nada de data personal. Entonces, ¿cómo uno puede hacer cómo uno puede entender realmente cuál es el target de un youtuber o un influencer? Y esto es con data, pero no data de la plataforma. Data, como por ejemplo nosotros hoy disponibilizamos a través de Kids Insights, en el cual podamos a través de encuestas con diferentes metodologías que sí sean compliant, poder justamente preguntarles y entender qué es lo que están consumiendo. A partir de eso también con tecnología que según análisis contextual, según interacciones, puede ayudarte a predecir, por ejemplo, cuáles son los niños que están consumiendo X contenidos. Nosotros, desde el punto de vista de nuestras soluciones, siempre vinculamos fuentes de datos objetivas, fuentes de métricas a nivel performance, o sea, nada de data personal, y además de eso, expertise. Siempre decimos que no existe tecnología en el segmento de niños y de adolescentes que te pueda garantizar hacer las cosas por sí solas.
necesitas también desarrollar expertise, un equipo experto que te ayude a comprender y a mejorar lo que la tecnología puede hacer. Así que frente a eso, digamos, esas son nuestras recomendaciones, ¿sí? Después nos preguntan, ¿qué estrategias recomiendan para la categoría de mochilas? Es una pregunta muy amplia, habría que entender en realidad específicamente en qué momento, qué es lo que busca esa marca. Sentite libre de conectar con nosotros para que podamos entender en un poquito de mayor profundidad, pero desde ya, digamos, así como las mochilas, digamos, o bolsos, como se dice en gran parte de Latinoamérica, no dejan de ser un accesorio también de diseño, más allá de que lo utilicen para ir a la escuela los niños. Por ende es algo trendy, algo que tiene que estar bueno, que me tiene que vender bien, vamos a decir, para con mis amigos. Creo que es un camino que tiene muchísimo que explorar. No te podríamos decir específicamente una estrategia única, sino que entender un poquito más sobre el contexto. Sentite libre en conectar con nosotros. Hay un comentario que dice Data Driven también a nivel atribución, no solo quedarse con el último clic, sino el viaje de la comunicación. Todo suma mi estrategia. Totalmente de acuerdo con este comentario, ¿sí? Data Driven no es simplemente el cuánto me dio un clic, ¿no? O sea, sino que es la activación de los datos para construir estrategias más robustas, más sólidas, ¿sí? Otra pregunta, ¿cómo están? Quisiera saber cómo se han adaptado las marcas al crecimiento exponencial del uso de dispositivos entre marzo y junio. No sé, Nico, si vos querés comentar algo, yo algo a nivel contexto es, una cosa es el crecimiento exponencial de las marcas, otra cosa es la inversión publicitaria. Como saben, como Nico contó las diferentes etapas por las que fuimos atravesando, las marcas han frenado bastante su comunicación, hoy ya se ve una reactivación clara y un entendimiento de, ok, esta es la nueva realidad y vamos de aquí en adelante, pero digamos, recién estamos en esas etapas de reactivación donde las marcas ya se volvieron a hablarle a sus consumidores. Sí es importante en realidad en el cómo se han adaptado, creo que comprendiendo realmente cuáles son estos nuevos comportamientos o entendiendo cómo es el día hoy de un niño, entendiendo, por ejemplo, oportunidades también como el co-viewing, ¿no? El co-viewership como momentos únicos donde hoy encuentro mucho tiempo a los padres, a los hijos. O sea, hay muchos indicadores que hoy están ayudando a las marcas a comprender quizás que tienen que acelerar ciertas cosas que venían un poquito más lentas, ¿no? En algún Y punto. te sumo ahí que creo que fue un gran aprendizaje que hicieron de, nuevamente lo de siempre, la tendencia, hay que subirse, hay que salir a comunicar, y fueron los mismos usuarios, las mismas personas que dijeron, che, yo la estoy pasando realmente mal, vos estás empatizando con este aislamiento social, con lo que está implicando, el miedo que hay, las tensiones que genera. No me basta con separar un logo, no me basta con decir que entre todos salimos de esto. ¿Qué estás haciendo por Total. mí, por mi familia y por mi sociedad y por mi país? Y eso también llevó a que okay, muchas marcas frenen en un momento y piensen y reflexionen y luego salgan con tal vez acciones concretas, no solo concretas. No solo se trata de un mensaje, sino, bueno, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cuál es tu impacto para con nosotros y con la sociedad? Y en este segmento en particular lo tienen muy en claro eso. O sea, tienen como un filtro, una membrana muy rápida en donde cuál es una marca hipócrita y cuál realmente está haciendo algo en pos del bienestar. Sí, acá hay dos preguntas, Nico, que justo hablan de este tema. Una que dice, ¿creen que deberíamos aprovechar la pandemia para hacer videos, material, etcétera, en relación al coronavirus, para que comprendan más quizás? Hay otro que dice, hay un comentario que dice, me parece que la relevancia del contenido relacionada a las marcas también es fundamental al momento de medir y generar un engagement más afectivo, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas, no podemos subirnos a cualquier cosa que nada tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo como marca, ¿sí? Lo cual no quiere decir un no, sino en entender realmente cuál es la batalla que quiero pelear, ¿sí? Entonces, desde yo de mi lugar puedo decir, yo como marca, tomo el ejemplo de los bolsos y las mochilas, ¿cuáles son las cosas relevantes que yo podría subirme? Bueno, quizás hay una cierta nostalgia con la vuelta a clase, yo podría poner a mi bolso o a mi mochila como, no sé, en un lugar preciado dentro de la habitación del niño y hasta diciendo que muero porque volvamos juntos a la calle, ¿no? Por decir un ejemplo, alguna idea que surge. Pero digo, siempre vamos a poder encontrar oportunidades que generen un anclaje entre mi marca, digamos, mi manera de comunicar como marca y finalmente el contexto. Hay que hilar fino, porque nos encontramos contra seres que son sumamente creativos y que son sumamente
conscientes de la realidad en la que están viviendo, o sea, tienen información. El tomar o el subirnos a cosas que no deberían nos podrían hacer trastabillar. Sí, tomando lo que decías anteriormente, también la otra pregunta que decía, hay que hacer videos. Bueno, primero preguntarnos el qué, ¿no? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Qué mensaje? Y luego lo adaptaremos al formato y a la plataforma donde ellos estén. Pero lo importante es eso primero, entender qué vamos a agregar de valor o qué vemos que los chicos podrían necesitar, porque al fin y al cabo es también para cuidar la inversión de lo que estás haciendo, en esa generación de contenido y la inversión en pauta en medios que va a implicar. Un poco estábamos viendo o vimos, tiramos, el vínculo familiar, el volver a la mesa, a comer todos juntos, la conciencia por la higiene, el co-sharing con amigos. Hay un par de insights interesantes que se pueden desarrollar y que se puede vincular desde el entretenimiento o desde la educación o desde la conexión entre amigos y familia. Leo otra, Nico. Camilo dice, cuando los niños declaran que les preocupa su seguridad en Internet, las respuestas son inducidas, tienen la ayuda de padres, me causa curiosidad. Esos datos son específicamente del Kids and Teens Industry Report Latam 2020, a muy grosso modo, comentarte de que la metodología son encuestas de hasta 15 minutos, niños respondiendo, padre al lado, y son respuestas que responden niños sin ayuda del padre específicamente. O sea, estas son preocupaciones genuinas. Los niños entienden sobre privacidad, saben los riesgos, y el saber los riesgos también muchas veces los puede hacer querer asumir ciertos riesgos para los que creemos que están preparados, pero muchas veces no. Entonces ahí tenemos que ser muy cautelosos. Y después leo uno o dos más. ¿Cómo están la experiencia y datos que manejan la construcción de lealtades con los padres o debe ser primero con los niños? Generalmente el vínculo es con tu consumidor, lógicamente. Ahora, en el caso de los niños se da muchos casos que quien consume no es el mismo que compra. Ejemplo, una marca de cereales, ¿no? Entonces, en ese caso uno debería construir una lealtad para con cada uno de ellos, entendiendo cuáles son las preocupaciones de cada uno de ellos. Seguramente a un papá, a una mamá, le interese de que sea nutritivo, de que el alimento, digamos, no sea dañino o lo menos dañino, vamos a decir, posible. O sea, no quiere que su hijo coma cosas que le haga mal, y el niño va a querer algo que sea rico, que sea nutritivo, que le dé energías, que le guste la marca. Digo, es entender realmente cuál es el driver para construir lealtad para con cada uno de ellos. Sí, igual es importante entender de que si no hay deseo por parte del consumidor, si no hay demanda por parte del niño, muy difícilmente ese padre termine comprando ese producto, ¿sí? Bueno, a ver si hay alguna más. Bueno, un par preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir después para que accedan al webinar, como solemos hacer. Enviamos un correo luego con el acceso al webinar para que también lo puedan compartir con quienes no lo hayan podido ver, ¿sí? Bueno, veo a ver alguna más, si les parece la última, y cerramos que nos pasamos un poco. Supongo que también todos tendrán con cosas. Estarán con cosas, perdón. Las marcas han tomado nota cuál es el mejor horario para comunicar. ¿Están haciendo algo ante esta información muy valiosa? Bueno, sí, hay marcas que sí. Si yo puedo comprender de que hay ciertas experiencias que tienen match con mi marca, que son buenos lugares, contenidos en los cuales a mí me interesan estar, y ese consumo de contenidos se da, por ejemplo, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, y es clave que yo pueda segmentar mi campaña entre las 5 y las 9, ¿no? No necesariamente los horarios. Ayer teníamos un debate interno por un tema de pricing con nuestra solución KSB para comprar YouTube. Y cuando uno analiza los precios, por ejemplo, que se basan en subastas, la compra, como es el caso de YouTube, encuentra de que en un mismo canal a veces hay visualizaciones que si es a las 3 de la mañana vale un 20, un 30% menos que si es a las 6 de la tarde. Yo muchas veces repito que lo barato sale caro, y lo caro es lo que suele ser normal, ¿no? O lo que suele funcionar. Entonces, yo a una marca, por más de que una view la pague más cara a las 3 de la mañana en un contenido, le recomendaría que la pague el 30% más cara, porque se va a garantizar que es esa audiencia, porque según el journey de ese consumidor, ese es el momento en el cual está consumiendo ese tipo de contenidos, y no optar simplemente por lo barato, ¿sí? O sea, lo peor que podemos hacer es de alguna manera comoditizar
la media, ¿no? Comoditizar el inventario, los contenidos, porque si no todo es lo mismo, una impresión vale lo mismo, y así como cuando compro un carro, como cuando compro una bebida, cuando compro un teléfono, cada uno tiene sus características y en base a eso me va a ofrecer cierto retorno, ¿no? Entonces, es muy importante pensar en este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, cerramos entonces, Nico, ¿te parece algún comentario, algo que te haya quedado? No, estamos, como decíamos, vamos a compartir la presentación y después, ¿no? Cada representante de los distintos mercados también se va a poder poner en contacto. eh, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Perú. Así que nada, creo que, bueno, no nos vamos a autofelicitar, pero bueno, ya está. Creo que salió Bueno, bien. esperamos que les haya gustado, que haya sido interesante. Eso es un poco nuestra misión, es empoderar a todos los actores, a toda la industria dentro de América Latina. Y aquí los tenemos, ustedes son gran parte de ella, así que esperamos que les haya contribuido. Desde ya estamos a total disposición, nos pueden contactar a info@kidscore.digital o en nuestros diferentes equipos en toda la región. Estamos disponibles para analizar oportunidades en conjunto y conseguir construyendo juntos, obviamente. Así que a total disposición para eso. Gracias por el tiempo. Va a estar llegando el correo, como les comentamos, así que ahí ya van a tener todo disponible para que lo puedan compartir. Les decíamos que sigan teniendo un buen día y nos estamos viendo dentro de poco en el próximo webinar que va a ser el mes siguiente. ¿Sí? Un abrazo para todos. Abrazo.